Imagínense que estamos en la pista. Usted está ahí. Y mire quién se va a poner al lado de usted. Hoy vamos a correr con un personaje, un héroe de la fe, llamado Jonás. Vamos a ver qué nos enseña Jonás en esta mañana. Yo sé que cuando se habla de Jonás, es una de las historias más contadas en la escuela dominical para los niños. Quizás hay muchos acá que por años hace años recibieron a Jesús aún como niños. Esa es una historia que no puede faltar en las clases de niños. Y habla de una historia que algunos conocen, de una ballena o un gran pez que se tragó a Jonás. Para algunos pudiera decir: pastor, yo creo que eso es una mentira. Pastor, eso es ciencia ficción. Mire, si usted ha visto Rápidos y Furiosos y usted se ha entretenido 2 horas viendo esa película, aquellos que la han visto, y terminan diciendo: wow, buenísima, eso estuvo. Aquellos que vieron Batman versus Superman y dicen: no, buenísima. Esas son historias de ciencia ficción. Pero esta historia es una historia que se ha demostrado históricamente que fue una historia real. Fue verdad. Un gran pez se tragó a Jonás y el hombre salió vivo. Y yo le doy gracias a Dios por su misericordia, porque usted se imagina, Jonás salió por donde entró, pero se imagina si Jonás hubiese salido por otro lado, quizás la historia hubiese sido otra. Pero dice la Biblia que el pez que se lo tragó lo vomitó. Yo creo que parte de esa oración de Jonás era: Señor, sácame por donde entré. Pero hay algo que hoy vamos a aprender. ¿Y sabe qué es, iglesia? Y quiero comenzar preguntándoles algo. ¿Quiénes de los que están acá en un momento dado huyeron o pensaron huir de su hogar? Hay momentos donde quizás la etapa donde más se da es una etapa cuando ya a partir de los 8 años, 9 años, en esa etapa hasta los 17 años, 18 aún, es una etapa donde los jovencitos comienzan a experimentar 9, 10 años, entran a la adolescencia. Y yo no sé, pero la pregunta que les hago es una pregunta que quizás usted, hay alguien en este lugar que lo pudo hasta pensar en un momento dado. ¿Quiénes de los que están acá? No le voy a pedir que levante la mano, no voy a hacer que todos la levanten. En esa etapa de la juventud pensó en huir de sus padres, sea porque en ese momento sus padres los cargaban hasta la coronilla, sea porque tenía un enamorado o una enamorada, sea porque usted era el que barría el patio todos los días. Miren, yo les confieso que yo lo pensé, porque yo era el que lavaba los corotos y barría el patio todos los días. Y yo, como a los 15 años, dije: wow, yo lo que me quiero es ir. Y pensé en irme a esa edad de la casa, pero no porque tenía algo seguro en otro lugar, sino porque quería huir de aquello que yo no quería hacer. A esa edad, a los 15 años, yo no quería seguir barriendo patio. Yo no quería seguir lavando coroto. Yo no quería seguir limpiando la casa. Y entonces llegó un momento en donde yo dije: no, yo me tengo que ir. Y me paré en el frente de la casa con el palito y la bolsita amarrada. Miré para los lados. Vi que no hallaba qué hacer y me regresé. Pero era porque no quería continuar haciendo lo que ya por años venía haciendo, sin tener claro a dónde iba a ir. Pero también he escuchado historias, como una vecina que un día llegó a casa de mamá llorando. Yo tendría como 18 años para ese entonces, y la vecina llegó con una tragedia y llegó llorando, y pensábamos que era algo que había sucedido de enfermedad, de un accidente. Y la crisis era que su hija
no había amanecido en su casa, porque su hija se había ido con el novio. Y no le dijo nada a la mamá. Y la sorpresa de su mamá fue una carta que su hija dejó: mamá, como no aceptaste a mi novio, me voy. Y se fue. Y por eso la pregunta que les hago: ¿quiénes de ustedes en un momento dado pensaron huir o huyeron? Y de ahí nace el título de este mensaje de hoy: no huyas más de Dios. Porque así como un día queríamos huir de nuestros padres, de nuestro hogar, hay muchas personas que hoy en día están huyendo de Dios. Hay muchas personas hoy en día que huyen de Dios. Y huir de Dios, amado, puede ser aquella persona que está casada, pero que sabiendo que está casado, anda haciendo cosas, anda enamorando a otras mujeres, anda coqueteando a otras mujeres. Y él sabe que está casado, él sabe que se debe a su esposa, pero él le huye a Dios y le dice a Dios: Dios, yo lo sé, pero en esta área no te metas. Huir de Dios puede ser aquel, amado, que realmente puede estar laborando en una empresa, como me pasó a mí en donde trabajo. Y un día llamé al hermano y le dije: hermano, ¿por qué estás haciendo esto? Hermano, ¿por qué echas el carro? Si tú eres cristiano, no juegues palo, tienes que ser de testimonio. Y las palabras que me dijo fue: pastor, yo sé que estoy haciendo mal y yo sé que estoy dando mal testimonio, pero pastor, mientras pueda echar el carro, lo voy a echar. Es decir, huyen de Dios porque saben que a Dios eso no le agrada, saben que al perezoso a Dios no le agrada, y sin embargo prefieren huir que acercarse a Dios. Huir de Dios puede ser aquel que sabe que robar es malo, sin embargo está robando. Huir de Dios puede ser aquella persona, amado, aquellos jóvenes que realmente saben que esa pornografía es pecado. Sin embargo, hay un espacio y un área de su vida que le dicen: Señor, yo prefiero huir en esta área de ti. Yo te complazco en lo demás, pero aquí, Señor, yo prefiero ser un fugitivo. Y hay muchas personas que están huyendo de Dios porque quieren hacer su voluntad y no quieren hacer la voluntad de Dios. Saben lo que a Dios no le agrada y sin embargo prefieren huir. Como esa hija que sabía que a su mamá no le agradaba el novio, sin embargo decidió huir con su novio. Y la pregunta es: ¿con quién estás huyendo tú hoy? Porque cuando huimos de Dios es porque estamos eligiendo a otra cosa o a alguien que lo ponemos primero que a Dios. Como esa hija que se fue de su casa y puso primero a su novio que a su mamá. Así hay muchos que hoy ponen primero ese empleo. Hay gente que está huyendo de Dios también. ¿Saben por qué? Porque dicen: Dios mío, yo sé que esto es indigno, yo sé que esto que estoy haciendo no está bien, pero esto me trae privilegios, esto me trae comodidad. Con esta platica, yo sé que estoy bachaqueando, yo sé que estoy vendiendo los pañales, yo lo sé, pero wow, con esa platica yo puedo comprar otras cosas, yo puedo alimentar a mis hijos. Y se excusan, pero ellos saben que está mal. Pero como eso le da comodidad, como eso le da privilegio, hay personas que tienen trabajos indignos. En estos días escuché a una persona y me decía: pastor, será de Dios porque me están ofreciendo irme a Colombia, pastor, unas amigas, y dicen que allá se gana la vida en una tasca y le va bien, pastor, y cobran bien. ¿Qué cree usted, pastor?
Y yo le dije: hija, aléjate de esos demonios, porque eso no es de Dios. Te van a ir, te van a llevar a un lugar, te vas a corromper. Pastor, pero eso le va a dar bienestar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Somos 8 hermanos, eso va a bendecir nuestro hogar, pastor. La cosa está difícil en Venezuela. Mira, hija, lo que te voy a decir: si tú te vas a Colombia con ese fin, te vas a convertir en una fugitiva de Dios. Y vas a huir de Dios. Porque yo no conozco al primero que ha puesto su confianza en Dios. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No conozco al primero que haya confiado en Dios y el Señor no haya abierto los cielos para bendecir y proveer su vida. Hay muchas personas que están huyendo de Dios. Saben que a Dios no le agrada. Saben que Dios no está de acuerdo. Y eso es lo que vamos a descubrir. Y aunque es una historia que la voy a dividir en 2, hoy comienzo la introducción. La semana que viene termino esta historia. Pero hoy quiero dejarte 3 grandes enseñanzas que aprendemos de la vida de Jonás. Y por eso comienza la historia así. En el capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué hizo Dios? Le dio una orden. ¿Qué hace Dios todos los días? El Señor nos habla todos los días. Si usted cree que Dios no le habla todos los días, por lo menos entonces crea que el domingo el Señor le está hablando a través de este siervo. Porque yo no hablo palabra mía, hablo palabra de Dios. Si hay alguien aquí que dice: pastor, a mí Dios no me habla, entonces yo soy un Gasparín para usted. Porque a través del pastor es que Dios le habla a su iglesia. Así como Dios enviaba profetas en la antigüedad, yo hoy en día creo que Dios envía pastores para hablarle a su pueblo. Pastor y profetas, ¿usted cree en los profetas? Sí, pero yo me inclino más en estos profetas. Jonás era un profeta para ese momento y Dios le dio una orden para hablarle a un pueblo. Y hoy en día hay muchos Jonás, profetas. Yo creo que, hijos que están acá, ¿tú sabes quién es el profeta más cercano que tú tienes a tu lado? Tus padres. Los padres son profetas todos los días de sus hijos. Miren, los padres, la madre le dice a la hija: hija, mira, yo siento en mi corazón que esto es lo que va a pasar, no lo hagas. No le para y pum, se estrella. El padre le dice al hijo: hijo, mira, yo creo que si tú te vas para esa tasca, hijo, vas a avergonzar el evangelio, hijo, y eso no es de Dios. No te ajuntes con esas personas. El sabio ve el mal desde lejos y se aparta. No me interesa, papá. Y pum, ahí está pues. Los padres son los mejores profetas que pueden tener sus hijos en este tiempo, porque Dios le ha dado sabiduría a los padres para hablarle a sus hijos. Si usted quiere buscar un profeta, y me impacta cómo hay hijos que hasta cristianos: ¡ay, el profeta, el apóstol! Y el papá y la mamá que tiene a su lado no le paran, no lo escuchan. Escuche primero a sus padres, porque el que honra a padre y a madre le irá bien y tendrá larguras de días en esta tierra. El que honra a su papá y a su mamá le va a ir bien en el nombre de Jesús. Le va a ir bien. Esposos que están acá, ¿usted sabe cuál es el profeta más cercano que usted tiene a su lado? Su esposa. Claro. ¿Cuántos esposos no andan por ahí buscando consejo? Y se van allá con los amigos, y se van con los... Y hasta el pastor a veces le buscan consejo, y no está mal. Pero el profeta más cercano que usted tiene a su lado es su esposo. Y si es un hombre de Dios o una mujer de Dios, con más razón escúchelo. Si es un hombre y una mujer de Dios, con más razón escúchelo. Esposos que están acá, ¿usted sabe cuál es la profeta que usted tiene o profetiza que usted tiene más cerca? Su esposa. Claro, es cierto que hay más profetisas que profetas,
porque las mujeres dan más consejos que los hombres. Jonás era un profeta. Dios le dio una orden. Dios le habló a Jonás como nos habla a nosotros. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive era una ciudad que se encontraba en Asia. Era una ciudad, amado, que se encontraba en un lugar que hoy es Irak. Ahí en Irak se encontraba Nínive. Y Dios le dice: yo quiero que tú vayas y cumplas un propósito en esa ciudad. Y mira lo que hizo Jonás en el verso 3. Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió de Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es decir, Dios le dice: Jonás, hijo, ven acá, quiero que vayas y me prediques la palabra y me le des un mensaje allá a la gente de Nínive. Y miren lo que hizo Jonás. Agarró y se fue del lado contrario. Y yo no sé quiénes aquí se pueden identificar con Jonás, pero llegó un tiempo en donde yo muchas veces era así. Dios me decía esto y yo hacía lo contrario. Y hay personas que pueden estar haciendo lo contrario a lo que Dios te llamó a hacer. Hay personas que pueden estar haciendo lo contrario a lo que Dios te llamó a hacer. Miren la locura de este hombre. Una locura. Porque Dios lo está enviando a Nínive, que estaba a 600 kilómetros de donde estaba Jonás. ¿Y saben qué hizo? Agarró para Tarsis. ¿Saben dónde está o qué país se encuentra ahora en ese lugar? España. Es decir, Dios le está diciendo: Jonás, quiero que tú vayas a 500 kilómetros a predicar y a llevar un mensaje de mi parte. Y vino Jonás y cometió tremenda locura, exagerada locura. Se fue a 5.700 kilómetros, agarró un barco, atravesar todo un mar. 5.000 cambió 600 kilómetros por 5.700 kilómetros sin saber a dónde iba a dar. ¿Es una locura o no es una locura? Te envío, es como si yo le dijera: hermano, vaya ahí al mercado de Corito. No le voy a hacer caso al pastor. Y se va para Chino Julio. Wow, tremendo. Hermano, vaya y me compra ahí en el mercado de Corito 1 kilo de papa. Pero por el orgullo de no pararle al pastor, chicos, se va para Chino Julio. ¿Es una locura o no es una locura? Y ese es el primer principio que nos enseña Dios a través de esta historia. ¿Y sabe cuál es? Que los que huyen de Dios terminan huyendo a lugares exageradamente locos. ¿Cómo puede ser que un esposo, porque tiene una discusión en su casa, agarra la ropa y se va para que la mamá, y vive en el cuartico y vive incómodo, y en vez de cepillarse donde tiene su lavamano, tiene que agarrar la tacita? Y dígame si a que la mamá, el baño es para 10 personas y él tiene que esperar que hagan cola para bañarse, y cuando en su casa tiene su espacio, su comodidad, su reina. Por eso, amado, cuando el hijo pródigo estaba pródigo, lo primero que entendió es: ¿qué hago yo aquí deseando algarrobas cuando en la casa de mi padre hay abundancia de pan? Y eso es lo que Dios quiere decirle a sus hijos. ¿Qué haces tú padeciendo, haciendo locuras en otros lugares, cuando en tu casa tú tienes tu reina, tú tienes tu príncipe, tú tienes tu bendición? La presencia de Dios está en ese lugar cuando tú vives en el diseño de Dios. Y hay mucha gente que prefiere las locuras. ¿Cómo puede ser, amados, que hay personas
que cuando cometen un error en la iglesia, en vez de buscar a sus hermanos para que sus hermanos lo arropen y acercarse a ellos, dicen: no, ya pequé, ahora me voy para la tasca, para el Open, y voy a buscar a mis amigos, a mis secuaces. ¿Es una locura o no es una locura? Lo mismo que Jonás cometió hace 2700 años son las mismas locuras que hoy en día muchas personas están cometiendo. Como están huyendo de Dios, están haciendo locuras. Y no solamente bastó eso, amado, sino que mira lo que sigue diciendo la Biblia. Pero Jehová, verso 4, hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad, un grande que se pensó que se partía la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Tremendo. La desobediencia de un hombre o de una mujer va a conllevar a que las personas que lo rodean sufran y padezcan por esa desobediencia. La desobediencia de un Jonás conllevó a que el dueño de ese barco sufriera pérdida. ¿Qué culpa tenía el dueño del barco? ¿Qué culpa? Tuvieron que lanzar un poco de cosas al mar por la desobediencia de un hombre. Y eso es lo segundo que te quiero dejar. La desobediencia en tu casa va a causar que tus hermanos, que tus padres padezcan y sufran. La desobediencia de una persona hace que su esposa sufra, hace que su esposo sufra, hace que sus hijos sufran. La desobediencia de Jonás le causó problemas a los marineros. ¿Qué culpa tenían los marineros? ¿Qué culpa tenía el capitán del barco? La desobediencia de un hermano en la iglesia, de un líder de la iglesia, hace que el pastor padezca, hace que la pastora padezca y hace que el resto de los hermanos padezcan. ¿Usted no ha visto que un error de un líder en una iglesia puede hacer que una familia no venga más? Y usted no sabe que eso a mí me duele, porque lo que uno quiere es ver la iglesia llena, no para jactarme, sino porque yo creo que así como yo vengo todos los domingos a buscar de mi Dios y a darle gracias, yo quiero que mis hermanos vengan conmigo y juntos le demos gracias al Señor, porque dice su palabra cuán bueno y cuán hermoso es habitar juntos los hermanos en armonía. Y mientras más le demos gloria a Dios, mientras más oremos, mientras más estemos agradecidos, vamos a escuchar una voz del Padre que dice: estos hijos se reúnen todos y yo me gozo en ellos y mi gloria desciende en ellos, y yo estoy agradecido también con ellos porque ellos me honran. Cuando cometemos errores, nuestros seres queridos sufren, amados. Un pecado de Jonás hizo que todos los que estaban ahí sufrieran. Eso es lo segundo que debemos de aprender. Antes de cometer un pecado, de cometer un error, si tú eres de los que estás huyendo de Dios, estás causando problemas a tu vida, pero también le estás causando problemas a los seres queridos, sin ellos tener nada que ver. Y yo quiero hablarle en esta mañana a aquellos que en el espíritu, por eso siempre le digo a los padres: padres, cuídate de tener Jonás en tu casa. Jonás en rebelión, porque Jonás comenzó mal. Un Jonás en rebelión, tienes que cuidarte, porque hay gente que quiere ser más buena que Dios, y hay gente que dice: ay, Dios mío, yo sé que me da cosita, lo voy a tener en mi empresa. Empresarios que están acá, si tienes un Jonás en rebelión, en desobediencia en tu empresa, si te descuidas, va a destruir tu empresa, va a hacer quebrar tu empresa. Un Jonás desobediente se convierte no en un portador de bendición, sino en un portador de maldición.
mientras Jonás estaba ahí, la tormenta arreciaba. Y me gusta el verso 4 cuando dice: y Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. No es que a Dios le gusta pasarnos por crisis, pero es lo tercero que hoy te quiero enseñar. Tú puedes huir de Dios, pero no puedes escapar de Dios. Nosotros podemos huir de Dios. Corre todo lo que tú quieras, huye todo lo que tú quieras, pero jamás puedes escapar de Dios. Porque el que colocó esa tormenta, el que hizo pasar por esa crisis, esa embarcación, no fue el diablo, fue Dios. Y hay muchos cristianos que hoy en día le están dando mayor poder y autoridad al diablo. Hay muchos cristianos que dicen: ay, no, es que el que me tiene así en mi casa es el diablo. Y déjame decirte algo, cristianos que estamos acá: hay un cerco alrededor de los hijos de Dios. El diablo no puede tocar tus hijos, tu casa, tu familia. El diablo no puede tocarte un cabello si Dios no lo permite, porque hay una presencia del Omnipotente, y el que habita debajo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No puede el enemigo tocar esta iglesia si Dios no lo permite, amados. Pastor, ¿y cuándo Dios lo permite? Cuando estamos en desobediencia. Ahí Dios lo permite. Cuando usted y yo le abrimos una puerta al enemigo, Dios viene y dice: yo lo voy a permitir, no para castigarnos, sino para que nosotros volvamos a Él. Dios no te disciplina para castigarte, porque Él te ama. El castigo de Dios, la disciplina de Dios no es para castigarnos, porque Él es un Padre bueno. Él permitió esa tormenta en Jonás. Él permitió todo ese diluvio. Él permitió todo eso. ¿Saben para qué? Porque Dios amaba tanto a Jonás que lo que Dios quería era que él volviera, que él recapacitara. Hay muchas personas que están pasando crisis en su hogar. Hay muchas personas que tienen conflictos en su hogar. Hay muchas personas que están pasando momentos difíciles. Y yo quiero decirte en esta mañana, ya para terminar, quizás lo que tú estás viviendo no es porque el enemigo tomó tu casa, tomó tu familia, tiene el control o tiene el poder. El enemigo no tiene ninguna autoridad sobre los cristianos. Quizás lo que tú estás viviendo Dios lo permite, porque Él te ama tanto que Él quiere que vuelvas a Él. Porque hay dos maneras de volver al Señor: o vamos a Él de la mejor manera, por las buenas, o vamos a Él de una manera forzada. En los momentos de crisis, en el peor momento de crisis de mi vida, fue cuando yo doblé mis rodillas, fue cuando me quebranté. Yo era un hombre orgulloso. Yo era un hombre que pretendía que con el estatus que tenía, mi color, yo podía solucionar todos los problemas. Hasta que un día entendí que Él es Dios, que yo soy nada sin Él, que el sostén, la fortaleza de mi hogar, de mi matrimonio y de mis hijos está en Dios y no en Omar Pérez. Y hay muchas personas, amados, que realmente, como dice acá, el que produce la tormenta es Dios, no para castigarte, sino para hacerte volver a Él. Dios ha producido una tormenta en Venezuela no para castigar a Venezuela, sino para hacer que iglesias como Iglesia Cristiana Filadelfia se llenen en esa búsqueda, en ese amor y en esa gratitud a Él. En medio de lo malo que estamos viendo en Venezuela, estamos viendo la gloria de Dios en iglesias llenas de personas buscando de corazón del Señor, diciéndole a Dios: Señor, no quiero huir más, quiero volver a casa. Y lo último que quiero dejarte hoy sigue más adelante y dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos.
Y dijeron cada uno a su compañero: vení y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos has visto este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo, es decir, soy cristiano, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar que nos quiere? Para resumirle la historia, Jonás se encontraba como en medio de la tormenta, durmiendo. Hay personas que huyen al Señor, que causan un daño colateral, que causan crisis, que causan tormentas, y los últimos en darse cuenta son ellos. Tremendo esto, amado. Los últimos en darse cuenta son aquellos que andan huyendo de Dios. Y tiene Dios que usar a su esposa para decirle a sus hijos: papá, ¿tú no te has dado cuenta el desastre que tú estás haciendo en el hogar? Tiene que Dios usar a otros, como el capitán que fue y dijo: Jonás, tú durmiendo y tú no ves el desastre que hay alrededor de nosotros. Era el culpable y él no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿A usted no le habrá pasado algo así similar? Usted no ha vivido esas experiencias donde usted ha visto a alguien que está cometiendo una locura y usted dice: wow, ¿por qué él no lo ve? ¿Por qué ella no lo ve? Porque el mismo enemigo se encarga de velar los ojos, y Dios en su misericordia termina el Señor. Miren lo que termina haciendo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hasta que Jonás no fue lanzado al mar, la tormenta no cesó. Hasta que usted no saque esos desobedientes de su casa, esta tormenta no va a cesar en su casa. Amados, hay familias que viven crisis, más crisis, más crisis. Puede ser que haya un Jonás desobediente ahí. Hay matrimonios que viven crisis y crisis, más crisis. Es normal que un matrimonio pase por el fuego, pero no puede ser permanente, amado. Cuando usted ve algo permanente, enfermedades tras enfermedades, deudas tras deudas tras deudas, eso no es normal. Dios permite que pasemos por el valle, pero es un momento temporal. Su palabra dice: por la noche será el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. Su palabra dice: muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas nos librará el Señor. Cuando hay algo que permanece, y yo quiero invitarte en esta tarde ya a evaluar qué permanece en ti. Esa crisis ha permanecido, esas tormentas. ¿No será que puede haber? ¿No será que tú estás huyendo de Dios? Y quiero terminar diciéndote: ya no huyas de Dios. No tiene sentido. Tú puedes huir de Él, pero no puedes escapar de Él. Y por eso Jonás lo entendió. Quiero que te lleves tres enseñanzas. Número 1, cuando huimos de Dios, hacemos locuras. Jonás hizo una gran locura. Dios lo envió a Nínive, a 500 kilómetros, y se fue a Tarsis, a 5.700 kilómetros. Por amor al Señor, no sigas haciendo locuras. No sigas haciendo locuras. Lo segundo que podemos aprender hoy de Jonás está más adelante, y es cuando dice que: pero Jehová hizo levantar un gran viento,
Amados, nosotros podemos huir de Dios, pero no podemos escapar de Dios. Usted y yo no podemos escapar de Él. Y lo tercero que hoy quiero que te lleves es que cuando tú le desobedeces a Dios, le causas problemas también a tus padres, le causas problemas a tus hermanos. Cuando tú desobedeces, tú causas problemas. ¿Y saben qué es triste? El dueño de esa embarcación no estaba haciendo nada malo y perdió gran parte de su nave. Los marineros no estaban haciendo nada malo. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque en este momento quizás hay esposas que no están haciendo nada malo y están pasando necesidades, están sufriendo por desobediencia de su esposo, o viceversa. Hay esposos que no han hecho nada malo, pero como su esposa anda desobedeciendo, se convirtió en una Jonás desobediente. Miren, hay padres que están sufriendo por la desobediencia de sus hijos. Hay hogares que no tienen alimento por la desobediencia de una familia. Ya no solo desobedece papá ni desobedece mamá, desobedece toda la familia. Y hoy nosotros en el Señor podemos cortar esa maldición. Jonás comenzó siendo una maldición para esa embarcación, pero al final de esta historia se terminó convirtiendo en arrepentimiento en un portador de la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que si hay personas aquí que donde llegan causan problemas, que donde están las puertas se cierran, que cuando llegan a un lugar la gente dice: wow, aquí dejó una pesadez, una negatividad. Hay gente así, amado, porque están huyendo de Dios. Pero yo oro al Señor para que todos ustedes, todos nosotros, donde quiera que vayamos a partir de hoy, seamos portadores de la gloria de Dios. Llevemos bendición. Que la gente diga: llegó la hermana, llegó el hermano, gloria a Dios, ese hermano me da palabra de bendición. Cuando esa hermana llega, aquí no sé, las flores comienzan a oler mejor, comienza a resplandecer, las estrellas comienzan a iluminar, el cielo que estaba de bronce comienza a brillar. Cuando llegan esa familia produce bendición a mi vida. Que ustedes sean de bendición, amados, porque Dios nos creó para ser de bendición.